palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Cuando tengo miedo, pienso que estoy perdida, aún allí tú estás. Y nada temeré mientras tú estés aquí. Acompáñame hasta el final. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. A pesar de tu amor, a veces tengo dudas. Te ruego, Jesús, sé mi guía. A tu lado quiero andar y amarte hasta el fin. Por favor, perdóname. A tu lado quiero andar y amarte hasta el fin. Por favor, perdóname. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Que el Señor les bendiga. Hoy continuamos con nuestro estudio acerca de la vida del Señor Jesucristo. Y hoy estaremos meditando en un acontecimiento que se llevó a cabo en un lugar que se llama Gadara, en donde el Señor tiene un encuentro con una persona que es poseída por espíritus. Así que vamos a comenzar en esta tarde y primero vamos a tener un tiempo de oración y después vamos a comenzar con nuestro estudio. Señor amado, vamos ante su presencia para encomendarnos en sus manos, pidiéndole a usted su dirección, pidiéndole a usted su gracia, su amor, su bondad, su misericordia. Padre, tome control de este tiempo que vamos a tener, donde vamos a meditar en su palabra y permita que sea de bendición para nuestras vidas. Gracias, Padre, por todo lo que usted ya nos ha entregado a través de su palabra y por lo que seguirá hablando a través de ella para nuestras vidas. Le bendecimos, Señor, y le glorificamos, Padre, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, vamos a pasar al texto que vamos a meditar en este día. El endemoniado gadareno se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 8, versículos 28 al 34, Marcos, capítulo 5, versículos 1 al 20, y Lucas, capítulo 8, versículos 26 al 39. Vamos a centrarnos en el relato de Marcos, que nos habla de la siguiente manera. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía:
sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús, ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo y les contaron lo que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y los de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de su entorno. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Hoy vamos a meditar en este pasaje. Esto acontece después de lo que estuvimos viendo la semana pasada, esa gran tormenta que se produce en el mar de Galilea. Cruzando el mar, llegando al otro lado, llegan a este lugar llamado Gadara. En el pasaje que vimos la semana pasada, el Señor mostró su poder para poder salvar la embarcación en la cual iba él y sus discípulos de esta inclemencia, de estas fuerzas naturales, que es la tormenta, el viento, las olas, que estaban asustando y amenazando la vida de los discípulos y aún del Señor Jesús. En Efesios, en el capítulo 6, versículos 11 al 12, dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Acá vemos que en el pasaje anterior que vimos la semana pasada, el Señor mostró su poder y autoridad sobre las fuerzas naturales. Pero nuestra lucha como hijos de Dios no es solamente contra la naturaleza, no es solamente contra los eventos, los acontecimientos, las dificultades de este mundo, sino también tenemos una lucha constante contra las huestes espirituales de maldad, los demonios, Satanás y sus legiones. Y en este pasaje el Señor va a mostrarnos esta realidad para el ser humano, que existe esta lucha que ya Pablo nos menciona en Efesios capítulo 6, del versículo 11 y 12, nos menciona esta lucha que hay entre el hombre y estas huestes de Satanás que están cada día, en cada momento, tratando de tomar control de la vida del ser humano. Así que este relato nos va a llevar desde la descripción que tuvimos la semana pasada de esta victoria o este poder, autoridad que el Señor muestra sobre las fuerzas naturales, y hoy en este pasaje el Señor nos irá mostrando también cuál es su autoridad sobre las huestes espirituales, los demonios, los espíritus que Satanás envía para tomar control de las personas. Lo que nos va a enseñar este pasaje es que el Señor no solo tiene poder para sanar, para detener el viento y las tormentas, para proveer alimentos, sino que también tiene control y dominio sobre
los demonios. Ahora, lo primero que vamos a ver es el lugar en donde se desarrolla este acontecimiento. Recordemos que el evento de la semana pasada tuvo como centro o como lugar de desarrollo el mar de Galilea, en medio del mar. Ahora llegan al otro lado a un lugar llamado Gadara, ahí donde vivían los gadarenos, y el evangelista Marcos nos dice que esa región a la cual ellos llegaron, esa región, el lugar donde ellos llegaron, llamado Gadara, se encontraba dentro de un grupo de ciudades llamadas Decápolis. Ahora, este lugar, ¿por qué el Señor va a este lugar? Bueno, primero, en el versículo 20 de este mismo capítulo, el Señor nos habla, o sea, Marco nos narra, de que después de todos los acontecimientos, este hombre que estaba poseído, eh, se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todas sus maravillas. Por lo tanto, ese Decápolis es el conjunto de ciudades que de las cuales era parte esta ciudad de Gadara. En la antigüedad, esta región que se encuentra al oriente del mar de Galilea había formado parte del territorio que Moisés les había dado como herencia, como parte de la conquista, a la media tribu de Manasés, y a la tribu de Rubén y a la de Gad. En los tiempos de Jesús, aunque aún se encontraban judíos esparcidos por toda la región, en general este lugar, este sector, eh, era un territorio gentil más que judío. El quedar al otro lado del mar de Galilea les había hecho a ellos, en cierta manera, no sentirse identificados, como pasó hasta hace algún tiempo atrás con nuestra región de Aysén, que dada lo alejado que estaba de las demás regiones o del resto del país, se sintieron como apartados, como que este lugar se identificaba más con Argentina que con Chile. Bueno, Gadara y toda esta provincia, y todo este conjunto de ciudades llamado Decápolis, les pasó eso, que al quedar al otro lado, al lado oriente del mar de Galilea, perdieron un poco la conexión con el resto de las tribus de Judá. Por lo tanto, para ellos se sentían más identificados con los gentiles que con los judíos. Por lo tanto, las ciudades eran esencialmente griegas. Tenían sus dioses griegos, sus templos griegos, sus anfiteatros griegos, y estaban de tal manera consagradas a la manera de vivir de los griegos. Por lo tanto, ellos no se identificaban fielmente con los judíos. La muestra o la prueba de esto es que en ese lugar había una presencia de un hato o un gran número de chanchos, de cerdos, perdón. Eso habla de que ellos no se identificaban con los judíos, más bien se identificaban con los griegos, ya que recordemos que los cerdos eran animales inmundos para los judíos, o sea, los judíos jamás hubiesen criado cerdos, pero sin embargo, acá en Gadara, ellos sí estaban criando cerdos, por lo tanto, eso nos habla de que en este lugar había una mayor influencia pagana que judía. Y aquí vemos más o menos dónde se encontraba ubicada este lugar de Gadara. Y si ven al lado derecho de su pantalla, se encuentra Gadara y como parte de esa provincia de la llamada Decápolis, y ahí donde se encontraba este lugar.
y el otro lado del mar de Galilea se encuentra lo que es los judíos, y más abajo están los samaritanos. Galilea está al otro lado de este, de este sector, en donde contraponiéndose un poco al lugar donde se encontraba Decápolis y Gadara. Por lo tanto, estaban más unidos, como dije anteriormente, hacia los gentiles, hacia las demás naciones, que hacia los judíos. Un hombre con un espíritu inmundo, dice. La noche que ellos pasaron en el mar estuvo cargada de muchas emociones. Recordemos cómo ellos pasaron esta situación tan fuerte y cómo el temor de los discípulos ante la tempestad y luego ese mismo temor hacia el poder del Señor Jesús al ver lo que calmó el viento y el mar, les provocó obviamente mucho impacto en la vida de los discípulos. Cuando llegan a la orilla, seguramente ya muy tarde en la noche, ven que viene corriendo hacia ellos desde las tumbas un hombre endemoniado, desnudo, herido y gritando, dice el pasaje. Mateo y Lucas nos hablan de que eran dos hombres, pero vemos que Marcos se centra solo en uno y en cierta manera Marcos trata de enfatizar de que, y de centrar su atención sobre uno, porque seguramente fue más trascendental lo que aconteció con este hombre que lo que aconteció con el otro, dado la consecuencia que tuvo. Y quizás por eso Marcos se centra solamente en este. Pero él dice que este hombre llegó desnudo, herido, gritando. Un endemoniado es un ejemplo extremo de lo que Satanás puede provocar en el ser humano. Cuando él toma el control absoluto de una persona, o cuando el Señor le permite que tome ese control, podemos ver en estas situaciones puntuales a lo que él provoca en la persona al tomar el control sobre su vida. Por el contrario, el ser humano puede alcanzar su mayor grado de dignidad cuando el Espíritu Santo toma control de su vida y es dirigido por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo cumple el propósito que el Señor tenía al crear o al darle vida a una persona. En cambio, Satanás trata de destruir todo lo que el Señor ha creado o ha formado. Por lo tanto, cuando Satanás toma el control sobre una persona, esta persona pierde toda dignidad y se empieza y poco a poco es destruida, entra en un grado de destrucción y autodestrucción. Y el contraste con la obra del Espíritu Santo es grande. El Espíritu Santo, por el contrario, edifica, fortalece, santifica, perfecciona la vida de la persona. Son dos polos muy opuestos, dos contrastes muy opuestos de lo que puede acontecer en una persona según la influencia que tome control de ella. El Espíritu Santo trae libertad a los hombres del pecado, desarrolla la personalidad y dignidad e incrementa el dominio propio de la persona. En cambio, Satanás le quita toda dependencia, le quita todo dominio a la persona. Lo deja totalmente subyugado a su voluntad. Y eso hace que lleve a la persona a una destrucción. Nadie podía atarle ni aún con cadenas, dice el pasaje bíblico. Marco nos describe un cuadro que puede llegar a ser aterrador. Este hombre estaba completamente descontrolado. Era como un animal salvaje, indómito. Nadie tenía la fuerza para poder dominarle. Y a pesar de que lo habían intentado amarrar, dice el pasaje, seguía siendo una amenaza para la seguridad de la gente de esa comunidad.
habían tratado de detenerlo, entre varias personas seguramente, le habían atado con cadenas, con grillos, pero no habían podido lograr que él fuese detenido. De hecho, Mateo nos dice que nadie podía pasar por aquel camino, porque era tal el temor que provocaba, era tal el daño que podía provocar a las personas, que la gente evitaba, eludía pasar por aquellos lugares. Y esto nos ofrece un ejemplo de la impotencia humana frente al poder de Satanás. Cuando Satanás toma el control de la persona, el ser humano es totalmente neutralizado. Su voluntad es totalmente neutralizada y queda subyugado al control de Satanás. Por ende, tampoco el ser humano puede luchar contra Satanás a menos que el Señor esté con él. El diablo le había dado tal poder sobrehumano a este hombre que dice que el endemoniado, rompía los grilletes como si fuera un cordel, o sea, los hacía pedazos. Tenía una fuerza sobrenatural. Era tal el poder que Satanás le había dado a este hombre, pero le había quitado lo más importante, que era el control. ¿De qué le servía a él tanta fuerza física si se había convertido en un ser tan débil espiritualmente? No tenía un dominio propio, no tenía un control de su pensamiento, de sus acciones. Él se movía controlado por Satanás, porque Satanás engaña al ser humano haciéndole creer que le puede dar cosas espectaculares, pero el precio que el hombre debe pagar es dejar que el control de su vida sea tomado por Satanás y que poco a poco este hombre o este ser, esta persona, se vaya destruyendo a sí mismo, vaya siendo destruido por esta fuerza que ha tomado el control de su vida. Dice que este hombre andaba dando voces en los montes y en los sepulcros. Y esto nos muestra la profunda angustia, el dolor, el tormento que este hombre experimentaba interiormente mientras él deambulaba por los montes, por las tumbas, las cuales estaban excavadas en los costados de los acantilados. Él gritaba de angustia, de dolor, de tormento por lo que estaba controlando. Pero también a través de esto nos recuerda el estado final del ser humano. Cómo el ser humano, el hombre y la mujer, que es controlada y es subyugada por Satanás, ¿cuál será su final? Este hombre dice que vivía entre los muertos. Y ese es el estado final del ser humano, que no tiene al Señor en su corazón, que no ha tenido un encuentro con el Señor Jesús, que el Espíritu Santo no ha tomado control de su vida. Todo aquel que no ha tenido un encuentro con el Señor Jesucristo y que no estaba controlado bajo control del Espíritu Santo, su final es muerte. Y este hombre dice que vivía entre los muertos. No obstante, también nos dice el texto bíblico que él se hería con piedras, tal vez como un esfuerzo por librarse de ese tormento interior que había en él. Este hombre se golpeaba a sí mismo con piedras. Estaba tan turbado emocionalmente que presentaba estas tendencias suicidas. Siempre la obra de Satanás es hacia la destrucción, la autodestrucción de la persona. Él lo único que vino es a matar, hurtar y destruir. Él no vino para dar vida. Él vino para matar. Él vino para robar. Él vino para destruir. Y cuando él toma el control sobre una persona, esta persona lo único que busca es la autodestrucción por el tormento que se provoca dentro de él a causa de este dominio de Satanás. Y vemos las palabras de este endemoniado hacia el Señor Jesús. Te conjuro por Dios que no me atormentes.
Cuando el endemoniado llega a la presencia de Jesús, las cosas cambian inmediatamente. Él no tiene la fuerza para ir en contra del Señor Jesús. Quizás si se hubiese encontrado con otras personas, las hubiese atacado, les hubiese hecho mucho daño. Pero cuando tiene el encuentro, cuando se encuentra con el Señor Jesús, las cosas son totalmente diferentes. Y inmediatamente cambia la actitud de la persona. Los hombres que vivían en esa región tenían miedo de este endemoniado, pero este, al enfrentarse con el Señor Jesús, siente temor ante Jesús. Los poderes de las tinieblas resultan invencibles para los hombres, pero no para Jesús. Nosotros como seres humanos no podemos luchar contra Satanás, pero el Señor sí. El Señor sí puede. Y si el Espíritu Santo está en nosotros, somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque Él pelea por nosotros. Vemos también que este endemoniado estaba preocupado porque Jesús, como Hijo de Dios, podía precipitar o anticipar su ruina final. Él sabía la autoridad que el Señor Jesús tenía. Él conocía el poder que el Señor Jesús tenía. Y él temía que el Señor Jesús adelantara su derrota final. Por ende, por eso él se presenta y se acerca al Señor Jesús en señal de humillación. Dice, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? El endemoniado estaba enterado, sabía quién era el Señor Jesús. También conocía la autoridad y el poder que él tenía como Hijo de Dios, como Dios mismo. Y quizás este era el primer encuentro que estos demonios tenían con el Señor Jesús. ¿Qué tienes conmigo? Dice Jesús, Hijo del Dios Altísimo. O sea, conocían quién era Él, el nombre humano que Él tenía, Jesús. Conocían la autoridad y el poder que Él tenía, Hijo del Dios Altísimo. Entonces, ellos no están en desconocimiento de quién está frente a ellos. Este conocimiento demuestra que no se trataba de una persona que estaba loca, sino de alguien que estaba poseído por este poder demoníaco, que conocía la verdadera identidad del Señor Jesús, que conocía la autoridad que tenía el Señor Jesús. Y este endemoniado reconoció inmediatamente esta majestad de Cristo. Así que la primera reacción que él experimenta fue un temor reverencial, y él se arrodilla ante el Señor. Se da cuenta de la autoridad del Señor Jesús, que solo la autoridad del Señor Jesús hace que estos demonios se humillen se arrodillen delante de él. Y reitero, el hombre, la mujer, no puede vencer a Satanás. Solo el Señor Jesús, a través de su Espíritu Santo. No hay estrategia, no hay fórmula. Solo la presencia del Señor Jesús en nuestras vidas a través de su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo está guiando nuestras vidas, no hay ninguna condenación, porque estamos en Cristo Jesús. Él es nuestro Señor. Él es el que está con nosotros. Solo Él es suficiente para vencer toda obra del enemigo. Aquí se cumple cabalmente lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 19. Cuando Santiago dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Aquí nos dejan claro que los demonios conocen al Señor y tiemblan delante de Él. Que ellos no se levantan contra Dios porque saben el poder y la autoridad que Él tiene. Increíblemente, los demonios tienen una mayor noción
del poder y la autoridad de Dios y un mayor temor y reverencia ante este Dios que muchas veces los que se dicen ser hijos de Dios. ¿Cómo te llamas?, le dice el Señor Jesús. Legión me llamo porque somos muchos, responden los demonios. ¿Qué importancia tenía saber el nombre de este hombre? ¿Por qué razón le preguntó Jesús su nombre? La respuesta nos da de este hombre nos da la clave. Este hombre no contesta dando el nombre que su padre le había puesto en el momento de su nacimiento. Él no responde dando su nombre, sino él menciona lo que en ese momento describía su estado espiritual. Legión me llamo, porque somos muchos. Tal vez él quería poner en evidencia el Señor Jesús ante sus discípulos que no se enfrentaban ante un solo demonio, sino ante muchísimos. O sea, no solo quería dejar en claro el Señor Jesús que Él tenía autoridad sobre los demonios al enfrentar un demonio, sino que Él quería demostrar su autoridad y su poder al mostrar que se estaba enfrentando a muchos demonios. Y que los que estaban ahí, sus discípulos, vieran la autoridad que Él tenía, que aún siendo varios demonios, se arrodillaban delante de Él. Pero también es probable que este endemoniado mostrara en el estado en que se encontraba. Había renunciado a luchar por ser él mismo, por controlar su propia vida. No responde él, responden los demonios. Ya él no tenía control ni siquiera de sus labios. Él no podía responder porque ya no era dueño de su cuerpo. Estaba a tal grado subyugado, controlado, que ya no podía ni siquiera hablar en su nombre, sino que los demonios hablaban por él. ¿Qué nos intenta enseñar con esto el Señor? De la misma manera que el Imperio Romano había conseguido conquistar a Israel por medio de sus legiones, este hombre se encontraba totalmente ocupado y dominado por las fuerzas de Satanás, las cuales lo mantenían en una situación de opresión, de muerte. Él estaba totalmente subyugado, no podía hacer nada. Y al responder de esta manera, Él nos deja en claro cuál era su condición. Notamos entonces que el propósito del diablo hacia el ser humano es como tiene un tipo militar. Él quiere conquistar y dominar la vida del ser humano. Él quiere subyugarlo a tal grado de que el ser humano no pueda hacer nada por sí solo, sino que él sea el que haga todo por el hombre, por la mujer. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Es interesante y curiosa la petición que estos demonios hacen. El Señor Jesús es más poderoso que el diablo y sus legiones. Y ni aún esta legión de demonios podría hacer frente a la voz de mando del Señor Jesús. El Señor Jesús los estaba echando de ese cuerpo. Y ellos no se pueden resistir a eso. Pero ruegan para que no los envíe fuera de la región. ¿Por qué ellos no querían irse de aquella región? No hay una respuesta concreta a esa pregunta, pero podemos armar una conjetura y suponer que los habitantes de esa región eran presas fáciles para los demonios, que eran personas que estaban tan
alejadas de Dios, alejadas del pueblo de Dios, que fácilmente estos demonios podían tomar control de ellos. Y la petición que ellos hacen es: envíenos a los cerdos para que entremos en ellos. ¿Por qué le pidieron al Señor que los enviase a los cerdos? ¿Por qué? Porque ellos estaban subordinados a la voluntad del Señor. Ellos habían sido subyugados por el Señor. Y ya ellos no tenían voluntad, dependían de lo que el Señor les permitiera. No sabemos a ciencia cierta por qué ellos pidieron que concretamente los enviase a ese hato de cerdo. Pero lo que sí tenemos claro es que ellos no podían resistir la orden de Cristo. El Señor Jesús les dijo: salgan de ese hombre, y ellos no podían resistirse. Y aún para entrar a los cerdos, ellos necesitaban la autorización del Señor Jesús. ¿No les parece interesante eso? Que ellos no se mueven a su voluntad. Ellos no actúan a su voluntad, sino que dependen de el Señor Jesús para que les permita a ellos hacer tal o cual cosa. No es que ellos tomen control de una persona así como así, sino que el Señor les permite a ellos poder hacerlo. Y queda claramente expuesto en este pasaje que aún para tomar el control de unos cerdos, de unos animales, necesitaban la autorización del Señor Jesús, el permiso del Señor Jesús. Y el Señor les permitió que fueran a los cerdos. Pero cuando estos se precipitaron por el despeñadero y murieron, esto causó un gran impacto en las personas que estaban ahí. ¿Por qué? Porque era una gran pérdida para estos propietarios. Eran como 2.000 cerdos. Entonces, claro, económicamente era un golpe fuerte para los dueños de todos esos cerdos. Aún los cuidadores que estaban ahí corrieron a avisar lo que había acontecido. Y en base a esto, algunos han cuestionado la actitud del Señor por esto. ¿Por qué permitió que estos demonios fueran a esos cerdos y que estos cerdos se mataran? Pero debemos tomar en cuenta lo siguiente. Tanto en esta situación como en muchas otras situaciones, el Señor no es el que produce esto. Él simplemente lo permite. No fue Él el que le dijo: váyanse a los cerdos, sino que los demonios pidieron irse a los cerdos. El Señor les permitió, pero fue Satanás quien destruyó a los cerdos, quien destruyó a esos animales. El Señor simplemente se lo permitió. Y reitero, solo si el Señor lo permite, Satanás puede destruir. Si no, no lo puede hacer. Solo si el Señor lo permite, Satanás puede tomar control de una persona. Si no, no lo puede hacer. Después, cuando regresan los que habían ido, los que estaban cuidando los cerdos, fueron a avisar a los dueños y a la gente, y cuando vienen, encuentran que el endemoniado estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. Una muestra visible de la obra del Señor Jesús. Una vez que los demonios salieron de este hombre, el cambio que él experimentó fue un cambio radical. Ahora, él estaba con Jesús, estaba sentado, vestido y en su juicio cabal.
Él estaba con el Señor. Él había tenido un encuentro con el Señor. El Señor había venido a traer libertad a su vida, a dar libertad de esa opresión, de esa esclavitud en la cual estaba él sujeta. Y cuando él se siente libre, se queda al lado del Señor y hay un cambio en su vida, una transformación, tanto visible como, como que no se ve, pero se puede percibir. Él estaba en una actitud totalmente diferente antes. Antes andaba gritando y provocando temor, ahora él estaba sentado. Antes andaba desnudo y ahora él estaba vestido. Antes andaba gritando cosas incoherentes y ahora él hablaba con juicio, actuaba con juicio. El Señor Jesús lo había librado de estos espíritus inmundos y había restaurado su libertad y su dignidad. Este hombre ya no era un loco que andaba desnudo gritando noche y día por los sepulcros y los montes, aún hiriéndose a sí mismo. Ahora él era un hombre nuevo y eso era gracias al Señor Jesús, gracias a la obra del Señor Jesús en su vida, a la libertad que Jesús había traído a su vida. Y dice el pasaje que y tuvieron miedo y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. La gente, al ver esto, al ver lo que había pasado, al enterarse de lo que había acontecido con los cerdos y todo lo que había acontecido, dice que tuvieron miedo y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Es curioso que la reacción que todo esto provocó en los habitantes de Gadara fue de temor. Pero sin embargo, ese temor, ¿a quién era? ¿A qué era? ¿De qué tenían miedo? Aparentemente ellos tenían miedo al poder sobrenatural que había en el Señor Jesús. Su presencia en medio de ellos les inspiraba temor. Así que decidieron que lo mejor era que Cristo se fuera de allí. Recordemos, cuando el endemoniado se encontró con el Señor, se arrodilló, sentían temor. La gente que estaba ahí sintió temor al enterarse de lo que había pasado. Eso nos lleva a especular quizás, a pensar en cuál era la condición espiritual de esa gente. El hecho de que este hombre que había estado endemoniado estuviese sano, estuviese libre, estuviese en su cabal, para ellos no era extraordinario, no era algo que los alegraba, sino que a ellos les producía temor la presencia del Señor Jesús en ese lugar, porque su condición era de tal grado de degradación, de corrupción, que la presencia del Señor Jesús les inquietaba, les molestaba. Así que le pidieron que se fuera de sus contornos. Si el Señor Jesús se hubiese quedado en ese lugar, ellos hubiesen tenido la garantía de que los demonios no podrían venir a ese lugar, que no podían hacer algo similar con otra persona. Pero para aquellos hombres, el hecho de que Jesús hubiese estado ahí ese día, para ellos fue una gran pérdida monetaria. Habían perdido la inversión de estos 2.000 cerdos. El precio, la consecuencia de que este hombre fuese liberado había sido la pérdida económica que ellos habían sufrido. Por lo tanto, ellos no podían sentir alegría por lo que le había pasado a este hombre, porque sentían tristeza, dolor por la pérdida que habían experimentado. Después dice el pasaje que este hombre, cuando vio que el Señor Jesús
se sube a la barca, él fue a rogarle que le dejara subir con él. Pero el Señor Jesús le dice, vete a tu casa, a los tuyos. Cuando el Señor ya se iba a retirar, este hombre le ruega que por favor le permita estar con él. Pero el Señor Jesús tenía otro propósito para su vida. Él le dice, anda a tu casa, a los tuyos. El Señor quería que la restauración de este hombre fuese completa. No solo interna, sino que en su entorno también. Que fuera a donde su familia, para que su familia viera lo que había pasado en su vida. Sus vecinos, sus cercanos, pudiesen ver lo que el Señor había hecho en su vida. Dejando en claro que el Señor indirectamente le está diciendo a este hombre, lo más importante es que tú puedas compartir tu experiencia, tu testimonio con tu familia, para que tu familia pueda conocer la verdad, pueda experimentar la verdad. Y el Señor le dio una misión. Cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Transmite, comparte lo que el Señor, la obra del Señor ha hecho en tu vida. Con toda tu familia, con tus cercanos. Él tenía que testificar de las grandes cosas que Jesús había hecho con él. Precisamente, en donde le habían pedido que él se fuera, el Señor Jesús había dejado a un hombre para que testificara. Ya que los habitantes de ese lugar no habían querido escuchar ni tener al Señor Jesús, el Señor Jesús les deja un testigo de lo que ha visto, de lo que ha experimentado, de la obra del Señor en su vida, para que dé testimonio a los demás. A pesar del rechazo de esta comunidad, de estas personas de Gadara, el Señor muestra su misericordia, dejándoles este testimonio a este hombre, para que a través de su testimonio él pudiera dar a conocer el poder y la grandeza de él. Nadie podía considerar que necesitara más al Señor que ellos, pero ellos le habían rechazado. Pero el Señor, en su misericordia, les deja un testigo para que les hable acerca de lo que Él hace. Y dice que Él comenzó a publicar en Decápolis, empezó a anunciar. Este fue el primer contacto que el Señor Jesús tuvo con toda la civilización griega. Y sin embargo, cuando deja a este hombre ahí, este hombre empezó a anunciar y a hablar y a predicar en todas las ciudades que componían este lugar, esta región llamada Decápolis. Y este hombre que había estado poseído por estas legiones de demonios, a quien el Señor Jesús había salvado, fue el primer misionero que el Señor mandó a predicarles. Y en cuanto a la labor que este hombre hizo, hay que destacar que la alegría, el gozo que él experimentó era tal, que él fue mucho más allá de lo que el Señor le dijo. No solo a su familia, no solo a su casa, a sus cercanos, sino que se extendió en una actividad misionera que fue más allá de su ciudad y abarcó todas las ciudades de esa provincia, de esa región. Hay 3 ruegos que el Señor, que Marcos nos menciona, que le fueron hechos al Señor Jesús. Uno de estos ruegos el Señor los cedió, pero los otros 2 los desechó, no los permitió. El primer ruego, cuando el endemoniado se acercó al principio a Jesús, le suplicó que le dejara. El Señor Jesús dice, no. ¿Por qué? Porque este hombre no actuaba con libertad, sino bajo la influencia, la poderosa influencia de los demonios. Por lo tanto, hasta a este ruego el Señor dice no. El segundo ruego
los habitantes de Gadara, los gadarenos, le rogaron que se fuera de sus entornos, de sus contornos. Cristo, el Señor Jesús, accede a esto, ya que esta petición era una expresión de la voluntad libre que ellos tenían. No estaban bajo ningún control, ningún dominio. Ellos libremente habían optado por hacer esta petición. Esta petición ellos la hacen con los ojos abiertos, con toda lucidez. Así que el Señor Jesús muestra su respeto hacia la elección del ser humano, hacia la voluntad del ser humano. Y Él se retira de ese lugar. Y la tercera petición es, cuando Jesús se iba, el que había estado endemoniado, le rogó que le dejara ir con él. El Señor le dice no, puesto que ahora él estaba a sus órdenes, pertenecía a su reino, por lo tanto estaba a su servicio. El Señor le dice, necesito que cumpla este ministerio, esta labor, esta es mi voluntad para tu vida. Conclusión. Este endemoniado era un caso extremo, pero con todo, es una advertencia de lo que significa para los seres humanos perecer bajo el poder del pecado y Satanás. Y esto va a ser así, a menos que el Señor Jesús, a través de su Espíritu Santo, traiga libertad a la vida. A través de este hombre nosotros podemos ver lo que le pasa al ser humano que cae en las manos de Satanás y es controlado por él. Pero esto es totalmente revertido cuando el Señor Jesús viene a la vida y su Espíritu Santo es puesto en la vida de esta persona. En Efesios capítulo 2, versículo 2, el apóstol Pablo nos dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Todos aquellos que no están en el Señor. Si leemos el versículo 1 del capítulo 2, el apóstol Pablo dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Si el Señor está con nosotros, nosotros estamos libres de toda influencia de Satanás. Pero si el Señor no está con nosotros, estamos bajo la influencia y el control de Satanás y sus huestes espirituales. En Colosenses capítulo 1, versículo 13, el apóstol Pablo dice, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El Señor Jesús trajo libertad, vino a traer libertad a nuestras vidas y nos ha sacado de la condición en donde nosotros estábamos, en el lugar en que estábamos, en las manos, bajo la dirección de Satanás y sus huestes espirituales, y nos ha puesto bajo su dominio, bajo su control. Ahora somos pueblo de Él, hemos sido comprados por Él, y estamos bajo la dirección del Señor a través de su Espíritu Santo. Algunas preguntas que quiero compartir con ustedes con respecto a este pasaje. ¿Qué aprendemos de los relatos de la tempestad calmada por Jesús y el endemoniado que liberó? ¿Qué hace Satanás cuando toma posesión de una persona y qué hace Dios? Explique el estado al que había llegado el hombre endemoniado. ¿Por qué le preguntó Jesús el nombre al endemoniado? ¿Qué aprendemos de su nombre? Analice los 3 ruegos que le hicieron al Señor en Gadara. Y esto sería lo que quiero compartir con ustedes en este día. Que el Señor sea bendiciendo nuestras vidas, nos sea ayudando, que cada día podamos disponer nuestras vidas para ser cada día
santificados por Él, perfeccionados por Él, que verdaderamente podamos estar bajo el control del Señor y no bajo el control del enemigo. Que Él sea el que gobierne sobre nuestras vidas. Así que si Dios así lo permite, nos estaremos viendo la próxima semana para continuar meditando en la palabra del Señor. Así que mientras tanto, que el Señor les bendiga, que el Señor les acompañe y nos vemos la próxima semana. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser.